¿Cómo estamos? Bien. Penúltimo día. Y hoy vamos a iniciar con nuestro pequeño devocional. Así que vamos a empezar con una oración y después vamos a ver un pasaje de la Biblia. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Gracias porque día tras día podemos ver tu amor y tu bondad. En esta hora queremos que nos hables a través de tu palabra, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado por tu palabra y que podamos estar dispuestos no solamente a escuchar tu palabra, sino a guardarla en nuestro corazón, a obedecerla en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos en este día y dirígenos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que tengan abiertas sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. En el siglo II y en el siglo III aparecieron dos filósofos, uno llamado Celso y otro Porfirio. Estos dos filósofos escribieron en contra del cristianismo, denigraban el cristianismo. Así que aparece un personaje del que hablamos un poco, si hablamos de él, Orígenes. Y Orígenes escribe en contra de Celso. Hay una sección de Celso que se llama La resurrección de la carne, el discurso verdadero contra los cristianos. Y quiero que escuchen el pensamiento de Celso respecto al tema de la resurrección de la carne. Dice Celso, otra de sus extravagancias consiste en creer que después de Dios haber encendido el fuego como un cocinero, todos los vivos serán quemados y que solo ellos permanecerán, haciendo alusión a los cristianos. Solo ellos quiere decir que no solamente los que vivan entonces el día del juicio final, sino también todos los de su raza muertos hace mucho tiempo, que se verán surgir de la tierra con la misma carne que otrora tuvieron. Tienen una esperanza digna de gusanos. ¿Qué alma humana pues iba a desear entrar en un cuerpo putrefacto? ¿Habrá algún cuerpo que después de haber entrado en descomposición pueda volver a su primitivo estado? No teniendo nada que responder, recurren a la más absurda escapatoria. Dicen que a Dios todo le es posible. Pero Dios no puede hacer nada vergonzoso contrario a la naturaleza, porque víctimas de alguna abominable perversión de espíritu, metemos en la cabeza alguna extravagancia infame. No hay razón para que Dios pueda realizarla, ni que se deba contar que tal cosa ocurrirá. Dios no es el ejecutor de nuestras fantasías irresponsables y de nuestros apetitos desajustados, sino que es el soberano regulador de una naturaleza donde reina la armonía y la justicia. Al alma, el bien puede concederle una vida inmortal. Voy a leer esta parte. Al alma, el bien puede concederle una vida inmortal, pero, como dice Heráclito, los cadáveres valen menos que el estiércol. Porque Dios es la razón de todo lo que existe, el logos del cosmos, y no puede obrar contra la razón, como no puede tampoco obrar contra sí mismo. ¿Ven el discurso del Celso? El pensamiento de no es razonable pensar que va a haber resurrección de cuerpos, como un cuerpo
putrefacto va a resucitar. Así que ante estos argumentos, Orígenes le responde. Pero quise utilizar esta parte de la resurrección de la carne según Celso. Y quiero que veamos la respuesta del apóstol Pablo. Y la iglesia o los hermanos en Corinto tenían un problema en cuanto al concepto de la resurrección corporal. Veamos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero miren lo que dice en el versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que Pablo enseña, no solamente aquí, sino en otras partes de la Biblia, que va a haber una resurrección corporal. Pero Pablo hace una diferencia en un sentido. Nosotros ahora tenemos un cuerpo que es corruptible. Es un cuerpo denigrado por el pecado. Pero vamos a tener un cuerpo con esa gran diferencia, un cuerpo incorruptible. Estamos hablando de que hay la promesa por parte de Dios de que nosotros vamos a tener un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto. En la lectura que hice de Celso, él habla de que si hay algo que puede ser inmortal, pero no es el cuerpo, se refiere a ¿qué? Al alma. El pensamiento griego, el pensamiento grecorromano es ese, de que lo único que puede ser inmortal es el alma, pero no el cuerpo. Ya veíamos en la predicación del apóstol Pablo en Atenas, por eso la burla y el rechazo, porque no conciben que pueda haber una resurrección corporal. Eso es en aquel tiempo. Ese es el pensamiento grecorromano de aquel tiempo. Ahora nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones en las que es cuestionada nuestra fe. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo que Pablo está haciendo. Pablo lo explica, no conforme a la cosmovisión griega o de los filósofos griegos, sino conforme a la cosmovisión de Dios, es decir, conforme a la revelación divina. Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló a Pablo que así iba a ser. En el Antiguo Testamento no vemos nada tan claro respecto a la resurrección corporal como en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que partir de la revelación para poder enseñarle a las personas, para poderles enseñarle a los hermanos, porque de repente tienen ciertas preguntas o ciertas interrogantes propias de la sociedad que no conoce a Dios y que tienen duda, y qué va a pasar con nosotros respecto a esto, o qué va a pasar con nosotros respecto a este otro asunto. Así que aprendemos en este pasaje que el pensamiento secular, el pensamiento de la sociedad
que no cree en Dios es uno. Pero el pensamiento del creyente, el pensamiento del que cree en Dios, no parte de la sociedad, no parte de la filosofía, parte de la revelación divina. Este es nuestro sustento y nosotros tenemos que estar basados en esto. Ese fue un problema en aquel tiempo, la resurrección corporal. Y Pablo explica en la palabra de Dios que finalmente nosotros vamos a resucitar corporalmente. Pero también enseña otra cosa. Si Cristo Jesús llegara a venir en este momento, dice que los que estemos vivos seremos ¿qué? Transformados. El argumento de Celso, ¿cómo responden a todas esas cuestiones? Diciendo los cristianos, para Dios todo es posible. Para Celso es un argumento que no tiene valor. Pero para nosotros, como la Biblia nos enseña esto, nosotros creemos verdaderamente que para Dios no hay nada imposible. Así que nosotros caminamos en la revelación, nosotros caminamos en la palabra, nosotros no caminamos en filosofías huecas, en filosofías humanas. Nosotros caminamos en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy y siempre. Bien. Muy bien. Nada más para recordar, ayer hablamos de la filosofía de Abelardo, ¿verdad? Pedro Abelardo. Podemos decir que quiere llegar a comprender los misterios cristianos hasta donde puede llegar con la inteligencia humana. Eso es. Y él enseñó que la teología consistirá en interpretar la Biblia con la ayuda de la dialéctica. Ayer hablamos también de Tomás de Aquino. La teología se funda en la revelación divina y la filosofía en el ejercicio de la razón humana. Ambas tienen el propósito de llegar a conocer la verdad. Hablamos también de que Tomás de Aquino es quien dio origen a la teología natural. Entiéndase la teología natural como aquella que apela primordialmente a la razón para probar la existencia de Dios. Así que él decía que mediante la razón natural el hombre puede llegar a conocer a Dios. Él presentó 5 argumentos, 5 vías, 5 pruebas sobre la existencia de Dios. Esas 5 vías las vimos, cada una de ellas, pero todas ellas la característica es que son razonamientos lógicos para probar la existencia de Dios. Se habla del movimiento, la causalidad, la contingencia, el ser perfectísimo y un ser ordenador. Hablamos también sobre René Descartes y dijimos que René Descartes es el padre de la filosofía moderna. Con René Descartes se inaugura esa filosofía que logra emanciparse de la teología. Así que René Descartes es el que abre la puerta hacia la era moderna y que se basa solamente en el uso del razonamiento, de la dialéctica, para tratar de responder a toda interrogante. Él descubre que hay cosas que se tenían por ciertas y que resulta que no lo son. A partir de ahí, de que se da cuenta de que algunas cosas que se pensaban que eran ciertas, resulta que no, él empieza a dudar ¿de qué? De todo. Entonces, su método es la duda. Así que él empieza a dudar de todo y al empezar a dudar de todo, solamente llega a la conclusión de hay algo que no puede dudar, de su propia existencia.
de su pensamiento. Y de ahí surge esa frase de pienso, luego existo. Él procedió a demostrar la existencia de Dios partiendo de la comparación entre lo perfecto y lo imperfecto. Y partiendo también de la idea de perfecciones. Así que él llega a la conclusión de que hay un ser que es perfecto. Si él es un ser imperfecto, tiene que haber un ser perfecto. Hablamos de John Locke. Con él surge el empirismo, es uno de los principales exponentes del empirismo. Él es un filósofo inglés. Y vimos que a diferencia del racionalismo, que el racionalismo parte de estructuras cognitivas, el empirismo parte de su propia experiencia, de lo que se siente y lo que se ve alrededor. Hablamos de George Berkeley. George Berkeley habla de que todo es ideas, todo lo que vemos son nada más ideas, y de lo que es percibido, eso es el ser, lo que se puede percibir es el ser. Hablamos también de David Hume, es el precursor de la ilustración escéptica, ¿sí? El pensamiento de Hume conduce irremediablemente al escepticismo metafísico. Hablamos de Immanuel Kant. Immanuel Kant, que trata de unir el racionalismo y el empirismo. Opinaba que sobre Dios, el alma humana, su mortalidad y otras cuestiones trascendentales no era posible enunciar algo seguro. Él decía que la existencia de Dios no puede ser demostrada, pero tampoco su inexistencia, partiendo de ese pensamiento científico, filosófico, aunque él era creyente. Hablamos de Hegel. La filosofía, según Hegel, tiene como objeto a Dios. Hegel habla del espíritu absoluto, no lo toqué ayer, pero en sus lecturas habla de ese espíritu absoluto. Hegel también hablamos de que reflexionó sobre la muerte de Dios, haciendo alusión a nuestro Señor, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a entrar a los tiempos, bueno, ya estamos con los tiempos modernos, vamos a continuar. Y vamos a hablar de filósofos que cuestionan muy fuertemente la existencia de Dios. Vamos con este primero, Augusto Comte. Augusto Comte. Él es a él se le debe el surgimiento del positivismo. El positivismo es la manera de explicar las cosas en forma científica. Eso es el positivismo. El positivismo se presenta como algo nuevo, pero no deja de ser la consecuencia y continuidad de la investigación filosófica que le precede. No hay conocimientos absolutos, todo es relativo. El espíritu positivo, es decir, el espíritu relativo, se convierte en positivismo y relativismo. El padre del positivismo es el francés Augusto Comte. Él nació en 1798, murió en 1857, y según el positivismo de Comte, la historia de la evolución humana se divide como sigue. Él creció en un ambiente católico, ¿sí? Recibió una educación católica, cristiana, católica, pero a los 14 años abandonó la fe de sus padres. En 1825 se casó y un año después tuvo problemas mentales, dio señales de cierto desequilibrio mental, Augusto Comte. Así que tuvo que permanecer en un hospital psiquiátrico por un año. Lo dieron de alta, pero salió es decir, no lo curaron. O sea, él estuvo siempre así.
Por eso después él forma una nueva religión, la religión de la humanidad, en donde sustituye los valores cristianos y surgen del positivismo, una nueva religión que no está centrada en Dios, sino está centrada en el ser humano. Las recaídas y la estrechez económica serán frecuentes durante el resto de su vida. O sea, tiene recaídas en su salud mental y sufre mucho en lo económico. Esa fue la tónica de la vida de Augusto Comte. Vamos a ver ahora el desarrollo, según Comte, cómo pasa de la teología a la metafísica y al positivismo. Entonces, según el positivismo de Comte, la historia de la evolución humana se divide como sigue, en 3 estados. El primero es el estado teológico, la teología. Este estado para Comte es el más primitivo. En él, en el estado de la teología, el hombre explica los fenómenos naturales por causas sobrenaturales, en las que interviene la divinidad o divinidades. Así que en el transcurso de la historia tiene que surgir la teología para explicar todo lo que sucede alrededor del mundo. Se hace necesario de un Dios o de unos dioses. Ahora, para él eso es primitivo, es arcaico y eso ya no funciona, no sirve. Hay un desarrollo en la historia y la teología fue lo primero que se usó la humanidad. El siguiente estado es el metafísico. Supera la anterior en cuanto a que la divinidad se sustituye por causas inmanentes en la naturaleza. Es decir, en la misma naturaleza podemos encontrar la explicación de las cosas. No se necesita algo sobrenatural para explicar. Aunque todavía la forma de explicarlo es algo abstracto, hay cosas ocultas o misteriosas, pero ya se pasa de la teología a la metafísica, que dentro de la misma naturaleza está la explicación de las cosas. Y el último estado es el estado de positivo o el positivismo. Los fenómenos naturales se explican ateniéndose a los hechos que se presentan en la experiencia y sus relaciones. En este estado, la única religión posible es la religión de la humanidad. Los fenómenos naturales se explican ateniéndose a los hechos que se presentan en la experiencia. Es algo que puede ser comprobable. Y para él la única religión posible es la religión de la humanidad. Así que con este desarrollo que él hace, Comte desarrolla el teísmo, el panteísmo. Ni Dios ni la naturaleza pueden ser objeto de culto religioso. Así que solamente queda algo que puede ser objeto de culto religioso, y para él es la humanidad. A él lo que Comte dice que hay que rendirle culto es al gran ser. Hay que rendirle culto al gran ser. Ahora, si nosotros, ¿qué pensaríamos nosotros? Olviden que estamos estudiando todo esto. Yo les digo, hay que pensar en el gran ser. ¿En quién pensarían ustedes? En Dios, por la cosmovisión que tenemos. Pero él, cuando está hablando del gran ser, está hablando de la humanidad. No está hablando de un ser
de manera individual, sino de la colectividad. Entonces hay que rendirle culto al gran ser, pero ese gran ser somos nosotros. Entonces el gran ser comprende todos los hombres del pasado, del presente y del futuro que han contribuido o contribuyen al progreso y a la felicidad del género humano. Y aparece otra vez esta cuestión, la cuestión de la felicidad. Com asigna a este gran ser una unidad existencial superior incluso a la existencia real del hombre individual. Esta existencia descansa en la continuidad biológica. Ahora, hay un gran ser, ahí está el gran medio también, el gran ser, el gran medio, y se refiere a la situación de la tierra, el gran medio, el lugar donde está el gran ser. Así que, según Com, la religión positivista la podemos resumir así: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Amor, orden y progreso. Se oye bien, ¿no? O sea, hay que amar, hay que mantener el orden y hay que ir progresando. Esto es la base o los principios de la religión de la humanidad. Así que el gran ser que está en un gran medio puede llegar a desarrollar todo esto. Así que partiendo de su pensamiento, él llega a estas conclusiones. ¿Se oye bien? El progreso, el orden, el amor. El gran problema con Augusto Comte es que él ha excluido a Dios. Y entonces no es un pensamiento teocéntrico. En el centro del pensamiento es un pensamiento antropocéntrico. No necesitamos de Dios, según Comte. El hombre puede ser feliz por sí mismo, el hombre puede alcanzar el progreso por sí mismo, el hombre puede amarse por sí mismo. Ahora esto choca con nuestro pensamiento como cristianos, porque finalmente la Biblia nos muestra que el ser humano es un ser corruptible. En cuanto al progreso, puede haber progreso o hay progreso en la tecnología, pero en la moral no hay progreso alguno. Bien, este es el Augusto Comte. En el libro de Salvador de Lutry viene explicado, creo que un poquito más el tema. Yo nada más quiero enfocarme en esto, quiero que vean esto. Y finalmente él murió perdió con sus problemas mentales. Augusto Comte, no sé qué tanto influyó eso en su pensamiento. Finalmente tuvo muchos seguidores, el positivismo tuvo mucha influencia, pero ya cuestión de esas cuestiones las hicieron aparte. Ahora sí que aplicaron el principio paulino de que pueden escuchar todo, pero nada más retener lo bueno, ¿no? Entonces, sus seguidores retuvieron el principio del positivismo, pero no en cuanto a las cuestiones de lo que hablaba él de la religión de la humanidad. Bien, vamos a entrar a un tema ahora. Vamos a ver dos filósofos. Y con estos dos filósofos vamos a ver un fuerte ataque hacia la religión. ¿Por qué atacaban a la religión? Y vamos a ver su argumentación que presentan para atacar a la religión.
¿Y cómo podemos nosotros responder a esos ataques que hacen, especialmente Karl Marx, a esos ataques que hacen a la religión? Vamos a ver, primero vamos a entrar con Ludwig Feuerbach. Feuerbach nació en Alemania en 1804. Él estaba estudiando teología. En esa época, todavía 1804, era común todavía que sí estudiaban algunos teología, pero él abandonó sus estudios de teología para estudiar filosofía. Él estudió junto a Hegel. Ahora, Hegel, lo que pasa, Hegel, aquí está Hegel, él tiene ciertos principios, ciertas enseñanzas, pero fíjense que surgen dos grupos en cuanto a posturas políticas. Surgen, aunque siguen los principios de Hegel, pero son derechistas, y hay otro grupo que son izquierdistas. Desde el punto de vista político, entendiendo la izquierda como lo contrario al capitalismo. Así que surgen de Hegel, aunque Feuerbach estuvo con Hegel y tuvo influencia de Hegel, finalmente él es considerado de la izquierda hegeliana. Se opuso a Hegel y se le llamó un grupo de izquierda hegeliana. Este filósofo vivió el resto de su vida en soledad, apartado y también en condiciones muy lamentables económicas. En el transcurso de su lucha contra la religión, Feuerbach recorrió un camino que va de las ideas de los jóvenes hegelianos al materialismo. Él rechaza el idealismo. O sea que la realidad consiste en todo, en procesos intelectuales. Rechaza el idealismo y se enfoca en el materialismo. Así que él concibe la religión como una enajenación. La religión lo único que hace es que nos aislemos de la realidad, porque estamos esperando, la religión presenta que hay un futuro mejor. Es una enajenación el hecho de que hay que conformarnos con el mundo que nos toca vivir. Después tendremos un mundo mejor. Así que concibe la religión como una enajenación y una objetivación de las propiedades humanas y de un ser sobrenatural al que también éstas se atribuyen. El hombre religioso, según Feuerbach, el hombre religioso ha fracasado por proyectar su conciencia fuera de sí y atribuir a un ser que llama Dios todo lo que él mismo es. El pensamiento de él es como si el hombre se duplica y contemplara su propia esencia en la imagen de Dios. Todos los atributos que la religión considera como propios, bondad, perfección, etcétera, pertenecen en realidad al hombre. La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Feuerbach dice que Dios es hecho a imagen y semejanza del hombre. ¿Sí ven? La Biblia enseña que Dios creó al hombre. Feuerbach enseña que el hombre creó a Dios. Así que él llega a esta conclusión. Dios no es más que el espejo en el que el hombre se refleja a sí mismo. Esa es la idea de él. Dios no existe. El hombre ha creado a Dios. Y todos esos atributos que les damos a Dios, en realidad nosotros lo tenemos. La religión
Es una proyección de la conciencia humana que tiende a buscar su felicidad. Así que Feuerbach dice que la religión se presenta como autoconciencia inconsciente del hombre. El hombre no se da cuenta, pero ahí está reflejando en esos atributos de Dios. Hablar de un Dios santo, de un Dios amoroso, de un Dios perfecto. Están tratando de buscar esa paz, ese refugio en alguien que no existe. Así que él dice que hay que acabar con la religión para que el hombre pueda realmente ser él mismo. ¿Por qué no puede ser él mismo? Porque está pensando en esa deidad que ha inventado. Y esa invención de Dios no le permite realizarse, porque ha creado una relación codependiente. Necesita de ese, lo voy a poner entre paréntesis, necesita de ese Dios para poder vivir. Necesita de ese Dios para poder estar tranquilo, para poder estar en paz. Ese es el pensamiento de él. La religión, según Ludwig Feuerbach, la religión quedará superada cuando el hombre reconozca que no hay más Dios que el mismo hombre. Cuando el hombre se encuentre plenamente a sí mismo. El hombre tiende a antropoformizar a Dios, es decir, Dios toma la forma de un ser humano y a las cosas que no conocemos. La religión no es más que una falsa antropología y el concepto de Dios hay que desecharlo. Ateo, de hueso colorado. Como dice Génesis 1:27, la Biblia nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano es un ser creado y que quien lo creó es Dios. Feuerbach enseña que Dios es una proyección ¿de quién? Del ser humano. Y que el hombre va a poder ser pleno, va a poder realizarse cuando deseche esas concepciones o esas proyecciones. Hasta entonces el hombre va a ser un ser pleno. Dios no ha hecho el hombre ha creado a Dios. Esta frase expresa en pocas palabras el pensamiento de Feuerbach. Ve a Dios como una invención del hombre, que lo que hace es utilizarle para justificar su creación y solucionar los problemas que la mente aún no alcanzan a entender. Y ahora, en la Primera Guerra Mundial, que se da en principios del siglo XX, luego en 1940 y tantos, 1939, la Segunda Guerra Mundial, muchos llegan a cuestionar también la existencia de Dios en vista de tanto desastre. Pero la perspectiva que nosotros tenemos de la Biblia es que vemos verdaderamente un Dios que tiene control sobre la historia. Vamos a ver también mañana la cuestión de la concepción de la historia de los griegos y la concepción de la historia del cristiano. ¿Cuál es la concepción de la historia de los griegos? Una historia cíclica. Se va repitiendo lo mismo, se va repitiendo. Pero en el cristianismo la Biblia no enseña una historia cíclica. Es una historia que lineal. Entonces es una historia que tiene un principio, pero que va a tener también un fin. Entonces son pensamientos totalmente diferentes. Así que estos teólogos, estos filósofos llegan a esas conclusiones y rechazan totalmente a Dios. Ahora, esto no es nuevo.
¿no? Hemos visto a lo largo de la historia, siempre hay rechazo por parte de algunos. Así que no es nuevo esto, pero la cuestión es, aquellos que estudian filosofía, ¿qué influencia puede tener este pensamiento en personas que tienen una fe endeble o no tienen fe, no saben en qué creer? Puede influir mucho este tipo de pensamientos. Así que bueno, Feuerbach ve a Dios como una invención del hombre que lo que hace es utilizarlo para justificar su creación. De esta manera se provoca la disminución del razonamiento y la invención de teorías no verificables e inventadas que intentan resolver los problemas últimos de la humanidad. Feuerbach también pensaba que la religión era el opio del pueblo, al igual que Carlos Marx. Estaba tan en contra de ella que llegó incluso a sostener que era necesaria una nueva religión basada en el conocimiento y aceptación del hombre. Ahí podemos reflejar el pensamiento de Feuerbach. Dios no es más que el espejo en que el hombre se refleja a sí mismo. Nosotros vemos en la Biblia, no vemos eso. Nosotros vemos que el hombre es creación de Dios y es creado a su imagen y semejanza. Y que aún después del pecado, aunque deteriorado, pero el hombre sigue manteniendo esa imagen y esa semejanza de Dios. Vamos a hablar a alguien un poquito más ampliamente ahora de Carlos Marx. Karl Marx. Él nació en Alemania. Él venía de una familia judía. Su padre adoptó la fe luterana por cuestiones de su trabajo. Entonces, por conveniencia, se hizo luterano y bautizó a sus hijos, entre ellos a Karl Marx. Adoptó la fe luterana. Marx tenía 6 años cuando fue bautizado. Él murió en 1883. Marx explicaba que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Así que la filosofía marxista sostiene que la realidad primera, única y eterna es la materia, no Dios. La realidad primera, única y eterna para él es la materia. Para Marx la materia es eterna, no necesita de un creador. La característica más destacada de la materia es que posee en sí mismo el principio del movimiento. ¿Qué significa la palabra alienación? No alineación, esa es otra cosa. Alineación y balanceo es otra cosa, ¿no? Pero alienación, porque Marx afirma que el hombre se aliena. Marx afirmaba que el hombre se aliena. Y de ahí han escuchado la palabra alienígena. Entonces, hay una cesación de lo que es de uno en favor de otro. Al alienarse, permite que otros hagan lo que ellos no pueden hacer. El hombre se aliena en un plano ideal porque se haya alienado en su existencia real. Marx habla de una sociedad dividida, separada,
entre opresores y oprimidos. La sociedad de clases en la que unos poseen los medios de producción. Están por una parte los medios de producción y los demás que se ven obligados a venderles su fuerza de trabajo. Marx enseñaba, aquí están los medios de producción, el capital. Aquí está la mano de obra, los trabajadores, los obreros. A través de la mano de obra se va a obtener un producto. Pero después de la venta de ese producto, resulta que hay una plusvalía. Es decir, esta plusvalía es la ganancia. Y Marx dice, si hay una ganancia, entonces tiene que haber una distribución equitativa, pero no la hay, porque el que pone el capital se lleva el mayor porcentaje de la ganancia y la mano de obra, los trabajadores solamente tienen un mínimo porcentaje. Así que él dice, esta sociedad en la que vivimos es una sociedad injusta, es una sociedad explotadora, en la que unos pocos concentran toda la riqueza que se obtiene, en tanto que la mayoría se mantiene en la pobreza. Al vivir en una sociedad injusta, al vivir en una sociedad explotadora, entonces el hombre, entendiendo de manera general, la humanidad no tiene un desarrollo pleno. No hay un desarrollo pleno. Y al no haber un desarrollo pleno, al estar en medio de la injusticia, al estar en medio de la pobreza, al estar en medio de la desgracia, ¿qué hay que hacer? Y entonces Carlos Marx dice que entonces el hombre empieza a buscar su realización en un mundo ideal. Empieza a buscar su realización en un mundo ideal, en un mundo imaginario, en un mundo irreal. ¿Ya saben cuál es ese mundo? Es el mundo de la religión. Él propone la revolución. Esto hay una semejanza con Feuerbach, de que él es un Dios inventado. Pero en Marx, en realidad se necesita ese Dios para poder salir de este mundo lleno de opresión y al menos tener esperanza de un mundo ideal. Hay que hacer algo, ¿no?, para salir de este mundo. Y Marx dice, hay que tomar las armas, hay que sublevarnos. Los jóvenes son presa fácil de este pensamiento. Un pensamiento en donde tiene que haber equidad de riquezas, porque unos tienen más que otros. Hay que desechar la propiedad privada. Hay que todos tener lo mismo. Así que esas son las ideas de Carlos Marx. Vivir en un mundo donde no hay opresores y oprimidos. Esa es su utopía de Karl Marx. Básicamente esto es la idea de Karl Marx, y nuestros jóvenes, si tenemos jóvenes que estudian, son expuestos a eso. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano? No tiene que ajustarse a los principios del mundo, sino a los principios ¿de quién? De Dios. ¿Eso puede implicar que lo marginen de su trabajo? Sí. Ahora ya con lo que mencionaba nuestro hermano, en otros estados está viendo esa influencia. Déjenme decirles que
hay grupos que van a diferentes lugares, a escuelas grandes, y les empiezan a hablar de la situación. Como decimos, les venden la idea. Y miren, hemos pasado esto y esto y esto, porque hay opresión, hay injusticia. Y empiezan a hablar de ese pensamiento sin que lo digan, y tienen razón. Vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos. Debemos nosotros tener mucho cuidado con eso. Debemos de orar, debemos estar atentos en nuestras iglesias y siempre tener los ojos abiertos. En este caso estamos hablando de este pensamiento. Y estamos hablando que surgió en el siglo XIX. En el siglo XIX, y la gran influencia que sigue teniendo hoy. Todo estudiante que se introduce en el pensamiento de Marx, pues estudian el manifiesto comunista, y es su primera lectura para entender esto. Lo que decíamos hace rato, lo que se mencionaba hace rato, creo que lo mencionó el hermano Gabriel. El marxismo representa para muchos una doctrina soteriológica. ¿Sí? Así que el marxismo viene a redimirlos de su miseria, viene a salvarlos de su miseria. No necesitan ellos de Jesús para salvar al hombre de su miseria, sino lo que necesitan es el marxismo, porque el marxismo los va a liberar de la pobreza, el marxismo los va a liberar de la opresión, el marxismo les va a dar un mundo mejor, un mundo de equidad social, un mundo de justicia social, un mundo en el que todos vamos a repartirnos de manera equitativa y justa las riquezas. Hasta yo mismo ya me estoy convenciendo. Eso es el marxismo. ¿Sí? Así que los va a redimir de su miseria. Fíjense lo que escribió él. Él escribió: la alienación religiosa es una alienación de segundo grado. Expresa en forma de teoría justificativa lo absurdo del mundo que la hace nacer. La alienación religiosa tiene su origen en la alienación económica y no podrá superarse mientras no se supere esta. Escribe: la lucha contra la religión es la lucha contra aquel mundo cuyo aroma espiritual es religión. La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y por otra, la protesta contra ella. La religión es el suspiro de la criatura oprimida. La religión es lo que le va a dar paz en medio de tanta miseria. La religión es el corazón de un mundo sin corazón. Es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Así que eso es lo que hace la religión según Karl Marx. Y lo que dice Karl Marx: tenemos que deshacernos de la religión, enfrentar nuestra realidad y usar los principios de que él muestra para verdaderamente ser libres. Es mentira, según Marx, es mentira. No van a bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán, ¿cómo dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, o porque ellos serán consolados. Así que, ok, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Cristo Jesús fue con los pobres, así que
Él está diciendo, podemos vivir en un mundo sin pobreza. Lo han aplicado algunos, han intentado aplicar algunos países, pero el ejemplo que ponía o que comentaba nuestro hermano Eliezer, quieren liberar de la opresión usando la opresión. Opresión intelectual, tienes que pensar como yo pienso. Entonces se utiliza la opresión, es algo contradictorio, es algo paradójico. Así que vemos entonces que esta es la salvación para un mundo mejor, no es el cristianismo. La salvación para un mundo mejor es el marxismo. Eso es lo que dicen los marxistas. Nosotros decimos que la salvación no es el marxismo. La salvación es Cristo Jesús. Que si bien es cierto, no nos redime de una condición social, sí nos redime de una condición espiritual. Y que finalmente esta condición social será pasajera, no así la condición espiritual que será permanente. Entonces Cristo Jesús viene y nos redime de esto. La redención por parte del marxismo es la revolución. La redención por parte del cristianismo es la muerte de Cristo Jesús. Así que son pensamientos totalmente opuestos. Tenemos que enseñar, tenemos que usar el púlpito y la enseñanza personal para aquellos de nuestros hermanos que están recibiendo ese tipo de influencia, lo vayan desechando. Finalmente, nada más quiero decir, para cerrar este bloque, finalmente quiero decir que nuestra presuposición parte de la Biblia y las presuposiciones de Karl Marx parten de su razonamiento. El cristianismo, a pesar de la crítica, a pesar del rechazo, a pesar de, vamos a hablar ahorita, de que piensan que Dios ha muerto, permanece. El marxismo, lo intentaron poner, el marxismo trata de salir adelante, pero siempre fracasa. Vamos a terminar, vamos a concluir con el pensamiento filosófico de Karl Marx. Vamos a terminar. Según Karl Marx, la religión, voy a anotarlo acá, según Marx, la religión es un efecto de la injusta estructura social. Entonces hay una estructura social, pero esta estructura social es injusta. Así que esto trae como consecuencia el surgimiento de la religión. Es un efecto de la injusta estructura social, pero dice que a su vez se transforma en causa que refuerza la injusticia. O sea, a su vez esto va a reforzar la injusticia. ¿Pueden pensar en algún pasaje de la Biblia que demuestre esto que está diciendo Karl Marx? Es decir, dice, hay estructuras sociales, vivimos en un mundo injusto. Esto da como consecuencia el surgimiento de la religión. Pero esta religión va a reforzar más las injusticias. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide esto, tú da más.
Entonces, ese es el razonamiento. La religión hace esto. La religión va a llevarlos al conformismo y esto le favorece favorece para que las mismas estructuras sociales sigan siendo injustas. Por eso él decía que la religión es el opio del pueblo. La religión, como opio del pueblo, la religión adormece al pueblo, canalizando sus energías, esto es según Marx, canalizando sus energías hacia un más allá inexistente. Así que eso es lo que hace la religión, y su esperanza es un más allá, que según Marx no existe. Así que para Marx, la religión es un elemento que busca disuadir la verdadera búsqueda de la verdad, la búsqueda del entendimiento y de la realización del hombre como pueblo. Entonces, como lejos de mejorar el mundo en el que vivimos, la religión lo único que hace es que reforzar la injusticia. ¿Recuerdan el pasaje donde una mujer le lava los pies a Jesús? Y uno de los discípulos de los apóstoles dice, con ese dinero hubiéramos ayudado a los pobres. Bueno, realmente no quería hacer eso, pero él dijo, con ese dinero podemos ayudar a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? A mí ya no me van a tener, pero a los pobres siempre los van a tener aquí. Así que eso hace la religión según Karl Marx. La religión entonces para Marx es negativa. Así que si la religión es negativa, lo que se tiene que hacer en el marxismo es que eliminarla. Por eso en países con esa tendencia están en contra de cualquier aspecto religioso. Hay que eliminarla para fomentar el trabajo del hombre por sí mismo y no al servicio de otro. Ahora, todo hombre, independientemente de su perfil filosófico, necesita de Cristo. Necesita de la salvación. Veamos Romanos 3:21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3:21, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Versículo 22, es decir, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Esto quiere decir que el hombre va a ser declarado justo no por el marxismo, sino va a ser declarado justo por la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, sino justificados, es decir, declarados justos, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El marxismo no nos va a redimir. El único que nos puede redimir verdaderamente es Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así que la justicia, Marx hablaba acerca de que necesitamos vivir en un mundo más justo. Esa justicia en el hecho de que podemos ser declarados justos realmente, lo podemos alcanzar solamente en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a dejar a Carlos Marx.